Descubierto, la mesera emocionante que sin saberlo alimentó al hijo oculto de un millonario INCR. Las luces del pequeño restaurante Sabor de Casa brillaban con fuerza en el vibrante barrio mexicano, donde las risas y los colores danzaban en cada esquina. Valeria, con sus 32 años de vida y una sonrisa que nunca se despejaba de su rostro, era el alma de ese lugar. Cada plato que servía era un acto de amor, una promesa de un futuro mejor para su hija Sofía, de apenas 7 años. Ella era su motor y su razón de ser, aunque las preocupaciones sobre cómo llegar a fin de mes pesaban en su corazón como una piedra. A pesar de ser madre soltera, Valeria se mantenía firme, enfrentando las miradas juiciosas de algunos clientes, reduciendo a cenizas sus prejuicios con cada gesto amable y cada platillo bien servido. Un día, mientras Valeria tomaba el pedido de unos anunciados clientes que siempre ocupaban la mesa junto a la ventana, un hombre de negocios de mirada profunda y trajecito gris entró al local. Su presencia era diferente, llevaba consigo un aire de misterio que captó la atención de Valeria. Alex, sin saberlo, era el hijo oculto de un poderoso millonario que luchaba por entender su verdadero ser. Sin embargo, lo que lo atrajo a Sabor de Casa no fue solo la apariencia del lugar, sino los aromas que evocaban recuerdos de su infancia, un hogar que nunca conoció del todo. En cada visita, Alex compartía charlas ligeras con Valeria, mientras el sabor de los tacos al pastor y el aroma de la crema de frijoles llenaban el aire. Fue en esos momentos de conexión sincera donde Valeria, aún sin darse cuenta, alimentaba no solo el cuerpo de un hombre que buscaba su lugar en el mundo, sino su alma. La risa y la camaradería comenzaron a construir una amistad inesperada, un refugio cálido en medio de la rutina diaria y las penurias, pero la vida no planea con facilidad. La calma se rompió cuando el exmarido de Valeria, un fantasma del pasado que había desaparecido sin aviso, regresó llevando consigo promesas vacías y la sombra de más complicaciones. Con su corazón angustiado, Valeria se encontró atrapada entre su orgullo por ser independiente y la presión social que crecía a su alrededor. Las palabras de sus vecinas la atormentaban: ¿por qué no aceptas ayuda? Mientras tanto, el mundo de Alex se tambaleaba al descubrir que su madre biológica no era solo un eco en su historia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En medio de esa tormenta, un malentendido llevó a Valeria a convertirse en una figura de controversia en su comunidad. Las habladurías comprometían su lucha y su esfuerzo diario. Las miradas severas y los murmullos a sus espaldas comenzaron a pesar más que nunca. Era el momento decisivo. Con el restaurante lleno y la presión creciendo, Alex se dispuso a revelarle su verdadera identidad. Las emociones tensas se apoderaron del aire. Valeria y Alex, con sus historias entrelazadas, estaban a punto de enfrentarse a una verdad que podría cambiarlos para siempre. ¿Podrá Valeria mantener su dignidad y asir el amor que florece entre ellos mientras navega por el caos de su vida? La respuesta está a punto de desvelarse, y cada uno de ellos enfrentará un destino transformador. El ambiente en Sabor de Casa se volvió pesado, casi palpable, mientras las mesas se llenaban de murmullos curiosos. Valeria, sintiendo la presión de los ojos que la escrutaban, trató de mantener la compostura. Su corazón latía con fuerza, no sabía si estaba preparada para lo que Alex tenía que decir. Se acercó a la mesa de los curiosos, llevándose una bandeja pesada, y, sin querer, escuchó fragmentos de sus conversaciones. ¿No crees que ella está mintiendo?, susurró una mujer de cabello canoso. Ese hombre debe ser quien realmente ayuda al restaurante. Finalmente, Alex se levantó de su asiento, sus pasos firmes en suelo tan conocido, pero ahora lleno de incertidumbre. Sus ojos eran dos faros en la oscuridad que se avecinaba. Se plantó frente a Valeria, su expresión inmutable, pero su corazón desbordaba palabras que ansiaban salir. Valeria, hay algo que debo decirte, comenzó, su voz temblando ligeramente. Ella se detuvo en seco, con el corazón en un puño, sintiendo que el aire se evacuaba de la habitación. El tiempo parecía haberse congelado. Valeria se repasó la historia de sus encuentros, las sonrisas, la conexión. Todo había sido increíblemente real, pero ahora la realidad comenzaba a desmoronarse. Soy, susurró Alex, como si cada sílaba pesara el doble. Soy el hijo de un reconocido empresario.
su nombre, Antonio Romero, la revelación caía como un ladrillo. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor, transformándose en un torbellino de emociones. Ella siempre había luchado contra la opresión de lo que la sociedad esperaba de ella, pero ahora, este nuevo conflicto interior la hacía tambalear. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, intentando mantener la calma, mientras su mente corría en direcciones que ni ella misma podía controlar. Esos rumores. Todo lo que me han dicho. Sabía que no era el momento, respondió Alex, un destello de dolor en sus ojos azules. No quería que nada de esto cambiara lo que hemos construido entre nosotros. Una parte de Valeria entendía, pero un profundo dolor la carcomía. ¿Era solo un interés por su situación? ¿Había estado alimentando su propia decepción romántica? En un mar de dudas, el eco del regreso de su exmarido retumbaba en su mente, intensificando la confusión. Esto no es solo sobre nosotros, Alex. Las palabras se le escaparon como un susurro quebrado. Mi vida, mi hija. Es complicado, la tensión era casi insoportable. Ambos podían sentir cómo sus mundos estaban a punto de chocar de una manera que podría cambiarlo todo. Con el murmullo de los clientes de fondo y la incertidumbre colgando en el aire, Valeria dio un paso atrás, luchando por encontrar su voz. Quizás debería irme, dijo, casi inaudible, intentando alejarse de la situación que la arrasaba. Pero Alex, con determinación, le tomó la mano antes de que se alejara por completo. Valeria, por favor, no puedes irte así. Hay más que solo esto. Mi vida puede que no sea perfecta, pero he sentido algo especial contigo. Sé que todo esto es inesperado, pero juntos podemos enfrentar cualquier tormenta, incluso las que vienen del pasado. Sus palabras resonaron en ella, pero la lucha entre el miedo y la esperanza la dejaba paralizada. Mientras su mente se debatía entre dejarse llevar o proteger su frágil realidad, la puerta del restaurante se abrió de golpe, introduciendo una brisa fría que parecía presagiar más problemas. Un hombre alto, con un rostro familiar pero abrumado de rabia, entró en el local. Era su exmarido, ahora en el corazón de un nuevo conflicto. La situación se estaba volviendo aún más crítica y Valeria sintió que sus alas se recortaban. Valeria, dijo él, su voz resonante en la sala, tenemos que hablar. El rayo de sus ojos se cruzó con los de Alex, quienes ahora daban vida a una batalla interna entre lo que deseaban y lo que temían perder. La vida de Valeria pasaba ante sus ojos, un laberinto de decisiones difíciles donde cada salida la llevaría a enfrentar un nuevo dilema. ¿Podrás elegir el amor o enfrentar el dolor de un pasado que no suelta? La pregunta resonó con fuerza en su interior. Valeria se dio cuenta de que su vida acababa de tomar un rumbo incierto y que la respuesta estaba a punto de revelarse entre el caos que se desataba a su alrededor. El restaurante Sabor de Casa parecía haberse convertido en un campo de batalla emocional. Los murmullos elocuentes de los comensales se transformaron en lo que Valeria describiría como un torbellino de voces, cada una resonando en su cabeza, cada comentario como una cuchillada que hería lo poco que quedaba de su seguridad. Su exmarido, con su presencia imponente, era un recordatorio de los demonios que ella había tardado en enterrar. Él caminó hacia ella, la ira se desbordaba de sus ojos. Alex, sintiendo la tensión en el aire, soltó su mano lentamente, como si dejar ir a Valeria fuera su única opción. ¿De verdad crees que puedes esconderte de mí?, preguntó su ex con un tono lleno de desafío. Siempre has sido buena en eso, pero esta vez te he encontrado. Valeria se estremece, su corazón palpitando con una combinación de miedo y rabia que apenas puede contener. La idea de que su vida se desmoronara ante los ojos de Alex, quien apenas estaba descubriendo los secretos que la rodeaban, la llenaba de vergüenza. Esto no tiene nada que ver contigo. ¿Cómo podía defenderse? No era fácil cuando el pasado la acorralaba como una bestia furiosa. Oh, claro que sí. Tu nueva vida, tus nuevas relaciones. Él cruzó los brazos, cómodo en su papel de villano. ¿Y creíste que me iría sin hacer un escándalo? Los ojos de los clientes estaban fijos en ellos, algunos vislumbrando los ecos de una historia que creían conocer mientras susurraban especulaciones. Valeria se sentía expuesta, atrapada entre su pasado y su deseo de construir un futuro. Fue Alex quien rompió el silencio, acercándose un paso más. Valeria, por favor, solo hablemos. Esta no es la forma de. Su voz se tragaba un mar de emociones porque sabía que no solo se enfrentaba a su rival aquí, sino al peso de su historia juntas. Hablar. Ese es el problema. Siempre hay más de una historia por contar, gritó Valeria, mirando a su ex con una mezcla de desdén y tristeza. Pero siempre traes las sombras contigo.
Y siempre estaré aquí para traer la luz, respondió él, casi retador. Pero Valeria sabía que esa luz estaba manchada por la manipulación y el control que había ejercido sobre su vida. Los murmullos se intensificaron. Un par de comensales comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos, convirtiendo su conflicto personal en un espectáculo para el resto. En ese momento, Valeria sintió la furia del mundo, concentrándose en su pecho. Si crees que puedes usarme como un peón en tu juego, estás equivocado. Valió la pena reafirmar su valía. Las palabras de su madre resonaron en su mente: nunca dejes que alguien más defina tu valor. Mira, solo quiero que entiendas que dejé el pasado en el pasado, respondió él, un atisbo de desespero cruzando su rostro. Pero tú, cada vez que te veo con él, solo me recuerda que aún me perteneces. Valeria sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Las palabras de su ex eran veneno y su corazón latía con fuerza, pero no podía dejarse llevar por ese veneno. Tenía que pensar en Julia, su hija, y en el futuro que ella merecía. No me perteneces, dijo con firmeza, la determinación acumulándose en su pecho. No tengo tiempo para tus juegos. Alex la miraba con preocupación, como si su respuesta fuera la llave que se perdería para siempre. Pero justo cuando pensaba que podría haber un rayo de entendimiento entre ellos, el hombre que había estado en los brazos de Valeria hizo su movimiento. Valeria, es sin dudas una mujer fuerte, dijo Alex, reconociendo su lucha. Debemos salir de aquí, enfrentar esto juntos. En ese instante, la mirada de Valeria se cruzó con la de su ex marido, una tormenta lista para desatarse. Las fuerzas en juego eran mucho más fuertes de lo que imaginaba, y una decisión crucial estaba ante ella. Su amiga Laura, que había estado supervisando a lo lejos, se acercó con una preocupación genuina escrita en su rostro. ¿Valeria? ¿Estás bien?, preguntó, rompiendo el intenso silencio que llenaba el aire. Mientras Valeria se debatía entre sus emociones y sus lealtades, el dilema se presentaba, y Valeria, sujetando su bolso con un sudor frío en las palmas, necesitaba elegir, pero solo podía ver caminos llenos de espinas. ¿Podrá Valeria finalmente liberarse de su pasado o permitirá que las sombras se apoderen de su futuro? La pregunta restaba en el aire, pesada como el destino que la aguardaba. La balanza estaba por inclinarse, y la respuesta podría llevarla a un lugar que nunca imaginó. Valeria miró a su alrededor, el bullicio del restaurante pesaba en el aire, y las miradas curiosas de los demás la hacían sentir aún más vulnerable. Su amiga Laura, con esos ojos comprensivos, la anclaba a la realidad, pero Valeria sentía que sus pensamientos eran como una tormenta descontrolada. Alex solo había profundizado la crisis que llevaba dentro. ¿Era posible huir de las sombras que siempre volvían a encontrarla? Ella giró hacia Alex, con la boca seca y la mandíbula apretada. La cabeza le daba vueltas mientras sopesaba las palabras de Alex. Debemos salir de aquí, enfrentar esto juntos. No, eso no era lo que quería. Su corazón anhelaba la libertad, una vida sin el peso del pasado, pero la cercanía de él la paralizaba. No necesito tu ayuda, dijo Valeria, sonando más fuerte de lo que se sentía. El impulso de reafirmar su independencia la empujó a responder, aunque una parte de ella aún dudara. Alex frunció el ceño, un destello de preocupación cruzó su rostro. De alguna manera, ella tenía que hacerle ver que lo que habían compartido, aunque una vez importante, ahora era solo un eco distante. Valeria, intenta comprender, hemos pasado por tanto. Su voz temblaba, pero Valeria sabía que esa no era la verdad completa. Todo lo que había vivido era lo que deseaba olvidar. Los murmullos del resto de los comensales se tornaban más insistentes. Alguien susurró: esos dos tienen una historia. Valeria sintió la presión de sus expectativas. Tenía que liberarse, no solo de Alex, sino también de las miradas curiosas que la seguían. No somos más que recuerdos dañados, Alex. Esta historia debe cerrarse, dijo con un tono que temía no ser suficiente, dándose cuenta de que su propio corazón estaba atrapado en la lucha interna. Como si hubiera sido golpeado, Alex dio un paso atrás. La rabia podía derribar muros, pero la tristeza podía hacerlos temblar. Agraviado, se cruzó de brazos y la miró como si hubiera perdido algo irrecuperable. ¿Y si quiero volver a intentarlo?, dijo, casi en un susurro. La pregunta flotó entre ellos, como una lanza que perforó el aire tenso. Valeria lo observó, y sintió que su determinación se tambaleaba. Esa pregunta, esa oferta, la desarmaba. ¿Volver a intentarlo? Era un camino lleno de espinas, donde había sangre y lágrimas forjando cada paso. Fortalecer lo que está roto no siempre es mejor, Alex. A veces, debemos deshacernos de lo que nos pesa. Ella se forzó a mantenerse firme.
Y sin embargo, en lo más profundo, había una pequeña chispa de duda. Las palabras parecían resonar en el aire. Un par de clientes inclinaban la cabeza, tratando de asimilar lo que la conversación había desencadenado. Laura, al notar la turbulencia, se acercó y puso una mano en el hombro de Valeria. Vamos, salgamos de aquí, sugirió Laura, temerosa de que la situación pudiera escalar aún más. Valeria asintió, pero antes de dar el primer paso, sintió la necesidad de enfrentar a aquel que había sido parte de su historia por tanto tiempo. No me prives de mi libertad. No te pertenezco, eso es un hecho, dijo Valeria, mirándolo a los ojos. Allí se libraba la batalla de su vida, sin embargo, mientras su cuerpo se movía hacia la salida, la incertidumbre ocupaba su mente. ¿Estaba realmente lista para dejarlo todo atrás? ¿Cómo podría construir su futuro sin cerrar esa puerta? Afuera, la iluminación de la calle era brillante, casi deslumbrante y repleta de posibilidades, pero su corazón aún estaba frío. La respiración se volvía pesada, y Laura notó la lucha dentro de ella. No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí, siempre estaré aquí, le aseguró su amiga, pero aunque ella apreciaba las palabras, el peso aún permanecía. Mientras el ruido del restaurante se extinguía tras ellas, Valeria se enfrentó a lo inesperado. En la esquina de la calle, una figura familiar se materializaba, llevando una sonrisa que hacía tiempo no veía. Su pecho se aceleró. Era Javier, su viejo amigo de la infancia, quien había estado también alejado de problemas complicados. Sus miradas se cruzaron, y Valeria sintió que un nuevo capítulo podía estar por comenzar, pero eso también significaba abrir puertas que había mantenido cerradas. ¿Podrá Valeria, con sus cicatrices aún frescas, dar un paso hacia lo desconocido y aceptar lo que el futuro puede ofrecerle? La incertidumbre la rodeaba, y el camino ante ella se llenaba de preguntas sin respuesta. Javier se acercó, su sonrisa luminosa iluminando la noche oscura que parecía envolver a Valeria. La brisa era fresca, casi como una caricia que la sacaba de su trance. En su corazón, la alegría era agridulce, un destello de esperanza se encendía, pero rápidamente llegaba al recuerdo de su reciente confrontación. Fue como si un geabidro hubiera cambiado el rumbo de su vida en un abrir y cerrar de ojos. Valeria, dijo Javier con un tono que hizo que su nombre sonara como una melodía, no puedo creer que seas tú. Ha pasado tanto tiempo. Valeria se debatía entre abrazarlo y retroceder. Un mar de emociones la inundaba, nostalgia, miedo, pero sobre todo una curiosidad que hacía tiempo había apagado. Laura observaba con atención, la tensión del momento no le pasaba desapercibida. Ella conocía a Valeria y su historia con Javier, aquel chico que había sido el refugio para su espíritu aventurero cuando todo parecía desmoronarse. Hola, Javier, respondió Valeria, deseando que su voz no temblara. Su mirada no pudo evitar vagar hacia el pasado, recordando momentos de risas y complicidades compartidas. ¿Cómo has estado?, preguntó él, con un brillo en sus ojos que iluminaba su rostro. Pero esa pregunta parecía más un eco del pasado que un verdadero interés por el presente, algo que Valeria notó de inmediato. He estado intentando seguir adelante, le dijo, envolviendo cada palabra con un tono que era tanto de lucha como de resignación. No estaba lista para revelar la tormenta que la acompañaba. Javier inclinó la cabeza, quizás intuía que detrás de su sonrisa había una historia más complicada. Si te soy sincero, he estado pensando en ti. Nunca debimos perder el contacto. Las palabras de Javier resonaron en su pecho. Era reconfortante escuchar que él se preocupaba, pero también doloroso, era un recordatorio de que la vida había cambiado y que los vínculos que creíamos eternos podían desvanecerse con el tiempo. Su corazón se debatía entre el deseo de retomar esa conexión y el temor de abrir viejas heridas. A veces las cosas no son fáciles, Javier. La vida fue difícil, esos fueron los únicos fragmentos de verdad que podía ofrecer, aún no estaba lista para abrir los baúles repletos de recuerdos tortuosos. Difíciles, replicó, su voz sutil se hizo profunda, a veces necesitamos un poco de ayuda para sanar. Lo sé. Lo he vivido. Valeria lo miró fijamente. La vulnerabilidad en su mirada era palpable, como si Javier le ofreciera un puente hacia un camino diferente. Pero esa conexión, su esencia misma, podía llevarla de vuelta a las sombras que tanto pensaba había dejado atrás. Podría confiar de nuevo. Laura, al ver la distancia emocional, intervino, llenando el silencio con su calidez habitual. ¿Te gustaría tomar un café, Javier? Tal vez podamos hablar un poco más. Valeria sentía que su amiga estaba haciendo lo correcto, abriendo una puerta para que su historia con Javier pudiera seguir escribiéndose.
Pero al mismo tiempo, sentía que ese mismo contacto podía desestabilizarla aún más. Me encantaría, pero... La vacilación en su voz era innegable, y Javier captó la lucha interna que manifestaba. No tienes que sentirte presionada, Valeria. Estoy aquí como tu amigo, le aseguró. El tono tranquilizador de su voz la envolvió en una fragancia familiar que le brindaba consuelo. Aquel acceso de empatía provocó que alguna parte de Valeria se sintiera invadida por un cálido recuerdo. ¿Era posible que Javier la recibiera incluso en su imperfección? Sin embargo, era más fácil sacar conclusiones que enfrentarse a lo incierto. Tal vez aquellas viejas conexiones podían ofrecer lecciones olvidadas y recuerdos renovados. Instintivamente, dio un paso hacia adelante. ¿Por qué no? Un café no puede hacer daño, dijo, sintiéndose ligera al pronunciar esas palabras, como si hubiera soltado una carga. Mientras caminaban hacia un café cercano, el eco de su diálogo reciente con Alex seguía gritando en su mente. ¿Era esa la decisión correcta? Podía permitirse abrirse a nuevas posibilidades sin dejar de lado el peso de su propia historia, y justo cuando comenzaban a caminar, un sonido distante, un grito ahogado, captó la atención de Valeria. Desde una esquina, un grupo de personas se reunía rápidamente. Un hombre, agachado, parecía discutir fuertemente con alguien más. Un estruendo rompió a través de la noche, y un grito se elevó por encima del murmullo. Valeria se congeló. Instintivamente, se aferró a la mano de Laura. ¿Qué está pasando?, preguntó ella, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir. Momentos de incertidumbre se extendieron ante ella. Todo lo que necesitaba era una respuesta, pero la noche guardaba secretos que aún debía descubrir. Las voces a su alrededor se intensificaron, llenando el aire con una inquietud palpable. Ni Valeria ni los otros sabían lo que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. ¿Podrá Valeria enfrentar la confrontación que se avecina y, al mismo tiempo, navegar por los sentimientos resurgentes al reencontrarse con Javier? La respuesta, aunque distante, parecía ser la única manera de avanzar en esta nueva ruta llena de complicaciones. El bullicio de la multitud se intensificó, ruidos incoherentes entrelazados con gritos. Valeria había visto suficiente caos en su vida, el recuerdo de sus propios miedos resurgiendo, como sombras que tomaban forma en la penumbra. Agarrando la mano de Laura con más fuerza, sintió la calidez familiar que la mantenía anclada. Vamos. Debemos ver qué sucede, dijo Laura, y el empuje de su amiga la impulsó a avanzar. Al acercarse, podía distinguir las figuras en el rincón. Un hombre rodeado de otros dos. La tensión en el aire era palpable y, mientras Valeria se acercaba, sus ojos se fijaron en el rostro del que parecía estar en el centro del conflicto. Un destello de reconocimiento la atravesó. Era un viejo compañero de la universidad, Andrés, un tipo carismático pero que siempre había estado en el límite de la legalidad. Su corazón se aceleró al pensar en las decisiones que había tomado con él en las noches llenas de risas y excesos. Andrés, ¿qué está pasando?, preguntó ella, sin poder contener su sorpresa y preocupación. Él giró su mirada hacia Valeria, sus ojos inquietos. No es nada, solo un malentendido, sonó casi despreocupado, pero había algo en su tono que la hizo dudar. El delgado hombre que lo confrontaba lo empujó levemente, y el grito ahogado que había escuchado antes se convirtió en una cacofonía de voces elevadas. Valeria podía sentir el tumulto dentro de ella. El viejo Andrés podía haber sido una señal de un pasado que ella había intentado dejar atrás. Javier se había mantenido a su lado, sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba. Esto no suena bien, dijo, su voz grave rompiendo el silencio tenso que habían estado compartiendo, y en ese instante, mientras Andrés seguía argumentando, la multitud pareció clavarse sobre sus palabras. Un oficial de policía llegó de repente, el sonido de su silbato resonó en sus tímpanos como un trueno. Todo el mundo se giró. Valeria sintió que la tensión se multiplicaba, como si las complicaciones de su vida personal estuvieran convergiendo hacia ese único punto en el tiempo. Andrés intercambió miradas nerviosas con sus acompañantes. No sabía si eso lo ponía a él en peligro o si lo devolvería a la situación que había tratado de dejar atrás. Algo dentro de ella se encendió, un deseo de actuar, de ayudar. Tal vez deberíamos irnos, sugirió Javier, su tono ahora más urgente. Era evidente que la situación se había tornado peligrosa, pero Valeria no podía soportar la idea de dejar a Andrés en medio de eso.
Él es mi amigo, dijo, aunque al decirlo se dio cuenta de lo poco que sabía de él realmente, de cómo la vida había tomado caminos que podían ser inexplorados. Entonces, los gritos se convirtieron en un tumulto más organizado y, en un segundo, Valeria se encontraba viendo cómo Andrés trataba de salir del montón de avasalladores empujones. La multitud pareció dividirse momentáneamente, y ella, casi sin pensar, se lanzó al centro. Andrés, gritó, tratando de atravesar la barrera de cuerpos. Pero la presión de las personas que se movían no se lo permitía. Regresa, Valeria. La voz de Laura era apenas un susurro a través del caos, pero aunque la advertencia era válida, la determinación de Valeria solo creció. Al final, cuando logró llegar hasta él, el caos se había calmado un poco y la autoridad parecía imponerse. Aquel grupo que lo había rodeado había comenzado a distanciarse, como si todo el lío se hubiera disuelto repentinamente. Pero el terror en los ojos de Andrés era palpable. «Estás en problemas», Andrés, dijo ella, la compasión mezclándose con el miedo, y él asintió. La preocupación en su expresión hizo que su corazón se encogiera. «No sé cómo llegué aquí», confesó, susurros de desesperanza en cada palabra. De repente, un rumor comenzó a formarse entre la gente, husmeaban cosas sobre un escándalo y dinero perdido. La silueta de varios hombres de traje se acercaba a la escena. Valeria no tenía idea de qué estaba sucediendo o de qué parte de esa historia era. Todo lo que sabía era que este desafío la empujaba a abrir un nuevo capítulo no solo en su relación con Javier, sino en su vida misma. Mientras la multitud comenzaba a disiparse, Valeria sintió que el peso de una elección aún más grande la aguardaba. ¿Iba a ayudar a su amigo, incluso a costa de sus propios sueños de dejar el pasado atrás? «Nos debemos ir», insistió Javier, pero el ruido de su voz se desvaneció cuando una figura emergió del fondo. Era un hombre de aspecto elegante, con una mirada decidida pero fría, que parecía saber más de lo que había dejado escapar. Andrés, dijo, alzando una mano. Una certeza inquietante llenó el aire alrededor de ellos. «Te he estado buscando». La tensión creció nuevamente mientras Valeria se preguntaba, ¿qué sentimientos antiguos se verían arrastrados por esta nueva tormenta? ¿Y qué repercusiones tendría la aparición de este misterioso hombre? Pronto, se daría cuenta de que no todo el pasado estaba dispuesto a permanecer enterrado. Valeria sintió que el aire se le escapaba al escuchar el nombre de Andrés. No era solo un viejo amigo, era un fragmento de su vida que creía haber dejado atrás. Pero el hombre que se acercaba, elegante y seguro, parecía haber traído consigo las sombras del pasado. «¿Quién eres?», preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Una mezcla de curiosidad y miedo la invadió. El desconocido sonrió de forma enigmática, como si conociera secretos que ella no podía adivinar. «Soy alguien que te ofrece una oportunidad de conocer la verdad. Andrés y tú tenéis un lazo más fuerte del que imaginas». Sus palabras flotaron en el aire como un eco, haciendo que el corazón de Valeria se detuviera por un momento. Andrés se puso erguido, la tensión repentina en su postura revelando una mezcla de sorpresa y ansiedad. «¿Qué quieres decir?». Su voz tembló levemente, revelando una grieta en su fachada de despreocupación. «Todo en su momento, amigo», respondió el hombre elegantemente. Sus ojos recorrieron a Valeria antes de posarse en Andrés nuevamente. «El pasado no se puede enterrar, especialmente cuando hay cuentas pendientes». «Y tú», se inclinó un poco hacia Valeria, «tienes un papel crucial en todo esto». Laura se acercó a Valeria, agarrando fuertemente su brazo. «Esto no me gusta. Deberíamos irnos ahora». «Esto está mal, muy mal», pero Valeria ya no podía apartar su mirada de Andrés. Había algo en su inquietud que la atraía, algo familiar que la llenaba de una mezcla de anticipación y miedo. Las palabras del extraño resonaban en su mente como el eco de una advertencia. Algo grande estaba por estallar. Aún así, quizás era la necesidad de entender o el deseo de no perder a alguien más en su vida lo que la mantenía allí. «Tú no deberías estar aquí», dijo Andrés, sus palabras saliendo rápidamente, como si quisiera crear distancia entre ellos y el hombre misterioso. «¿Estás diciendo que quieres que ella se aleje?», respondió el extraño, ahora divertido. «Esta chica es tu única tabla de salvación en todo este lío. No puedes escaparte de lo que hiciste, Andrés. Es hora de afrontar la verdad». Valeria sintió que el suelo debajo de ella se tambaleaba. ¿Qué era lo que había hecho Andrés? Podía sentir la inquietud burbujeando en su interior mientras trataba de ensamblar las piezas. Cada pequeño gesto, cada risa compartida durante su conexión en la universidad, cobraba un nuevo sentido. Mientras la multitud seguía dispersándose, los gritos y risas se desvanecieron.
dejando solo el sonido del propio corazón de Valeria latiendo con fuerza, inundada por el miedo a perder lo que había tratado de ocultar en su propio pasado. Andrés, ¿qué está sucediendo realmente?, preguntó ella, su voz apenas alzándose por encima del murmullo de la gente que se alejaba. Andrés bajó la mirada, su rostro ahora sumido en la preocupación. Hay cosas que no puedo contarte aquí. No te puedo arrastrar a esto. Pero yo estoy aquí. ¿Quieres que me aleje como siempre lo has hecho? Su voz tembló, podía sentir el ardor de sus ojos. Ella no tenía claro si eran lágrimas de rabia o de frustración. El extraño soltó una risa seca. No puedes ocultar el pasado, querido Andrés. Es ahora o nunca. Valeria miró a Javier, buscando claridad en su expresión, pero él también estaba completamente atrapado en la tensión del momento. De repente, Andrés se dio vuelta hacia ella, la determinación fluyendo de su ser. Valeria, debes confiar en mí. Te prometo que todo tendrá sentido si solo nos damos un momento. Era un último pedido antes de que las decisiones se volvieran inminentes. En la mirada de Andrés había un resquicio de dolor, algo que le decía que los caminos tomados eran inevitablemente dolorosos. Cuando el hombre elegante se acercó más, tomando un paso adelante, elevó una ceja hacia Valeria. La verdad la buscan las personas valientes. Serás capaz de enfrentarla. Las palabras lo hicieron sentir como si una tormenta se acercara a su vida. Era un dilema, arriesgar su paz para comprender un pasado que había intentado escapar o proteger su propio futuro y dejar atrás a un amigo que necesitaba ayuda. Los cuatro se miraron mutuamente en un silencio tenso, la decisión en el aire como un peso. ¿Se atrevería a acompañar a Andrés en este oscuro viaje hacia su historia compartida? Valeria sintió sus entrañas retumbar, el tiempo se volvió un eco que vibraba a su alrededor. ¿Qué harás, Valeria?, le preguntó Javier sin soltar su mirada, su tono de voz apenas audible. Con cada latido, una decisión clara se iba forjando en su interior. El futuro podía ser incierto, pero el pasado estaba reclamando su voz. Antes de dar un paso, Valeria sintió una chispa de resolución. Estoy lista para conocer la verdad. Pero, si esto sale mal, no sé si podré perdonarte, Andrés. Justo cuando comenzó a avanzar, el hombre elegante sonrió satisfecho, como si hubiese esperado esta respuesta. Pero, al girar, notó que un grupo amenazador se acercaba rápidamente por el camino que había tomado. En su interior, Valeria supo que nada sería fácil, y ahora el reloj estaba corriendo a su favor. Pero este era solo el principio de un viaje que desafiaría su comprensión del pasado. La pregunta era, ¿tendría la fortaleza suficiente para enfrentarlo? Mientras el espeso aire de la preocupación llena de promesas sombrías la envolvía, Valeria dejó las dudas a un lado por un momento más, lista para lo que viniera. Porque lo que no sabía era que este viaje revelaría secretos que cambiarían sus vidas para siempre y el suyo propio. Valeria cerró los ojos por un instante, sintiendo como el miedo se entrelazaba con la determinación. El grupo que se acercaba no era solo una sombra en su mente, sus rostros serios irradiaban una energía negativa, como si fueran la manifestación misma de los secretos que Andrés había guardado. Andrés se posicionó frente a ella, protegiéndola, aunque Valeria sabía que no solo su cuerpo estaba en peligro, su corazón también. Esa conexión que sentía con él seguía viva, a pesar de las décadas que los habían separado. No tienes que hacer esto, dijo él, su voz firme y temblorosa al mismo tiempo. Era un canto a la protección, pero también una súplica oculta. Valeria sintió que su inquietud se convertía en un feroz deseo de entender. No puedo quedarme al margen, Andrés. Hemos compartido demasiadas cosas como para volver a separarnos. El extraño, que había estado observando todo en silencio, finalmente se vio obligado a intervenir. A veces, lo que se considera una separación puede ser una protección. Pero el pasado tiene su propio peso, no se puede ignorar. El grupo se acercó más, sus rostros empezaban a ser reconocibles. Eran tres hombres, con miradas de acero y actitud desafiante. La atmósfera se tornó pesada, como si el aire en los pulmones de Valeria se enredara en sus cuerdas vocales, preparando un grito que nunca saldría. ¿Quiénes son?, preguntó Valeria, dejando escapar un hilo de duda en su voz. Amigos de tu amigo aquí, respondió uno de ellos, mirando con desdén a Andrés. Hemos estado buscando respuestas, y parece que tú podrías darlas. El corazón de Valeria se detuvo, apenas percibiendo la interacción entre ellos. Las memorias de la universidad, las risas compartidas y los momentos efímeros pasaron por su mente como un desfile. Era posible que todo lo que había conocido de Andrés formara parte de un rompecabezas mucho más grande. Andrés tomó una respiración profunda,
como si supiera que estaba en el momento en que todo cambiaría. No necesito que las cosas se compliquen más de lo que ya están. Pero el tercer hombre, más alto y con una expresión cruel, se rió. No son las cosas complicadas las que necesitamos ahora, Andrés, son las verdades. En un juego como este, ignorar lo evidente solo te sumerge más en la oscuridad. Valeria sintió que su cráneo giraba. Aquel escenario, cargado de amenazas e insinuaciones, la envolvía. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Las palabras de la misteriosa figura comenzaron a resonar en su mente, editadas por voces que ya no podía ignorar. Andrés y tú tenéis un lazo más fuerte del que imaginas. ¿A qué se referían realmente? Escúchame, Valeria, dijo Andrés, poniendo su mano sobre su brazo, su mirada revelando más de lo que sus palabras podían expresar. Hay cosas en mi vida que jamás quise que supieras. Te prometo que no todos estos hombres son lo que parecen. Las palabras de Andrés resonaron, pero la confusión y el temor se agolpaban en su garganta. Sus amigos no parecían ser los villanos de una película, eran personas del entorno, una amenaza existencial y el recuerdo de lo que una vez fue. Podía sentir que una carga enorme había comenzado a desmoronarse en su interior. Si quieres la verdad, debes estar preparada para enfrentarte a las consecuencias, añadió el extraño, haciendo un gesto hacia el grupo que se aproximaba. Valeria miró a Andrés, buscando una respuesta en sus ojos. La intensidad de su mirada le decía más que 1000 palabras. Todo estaba por decidirse en ese momento. Lo haré, declaró Valeria, su voz resonando en el aire como dirigido a la tormenta que se avecinaba. No tengo miedo de conocer la verdad. Justo cuando el silencio se adueñó del espacio, uno de los hombres sonrió de forma inquietante, mostrando una intención que Valeria no comprendía del todo. Y en ese instante, hubo un estruendo. La multitud comenzó a dispersarse, y un estallido de luces iluminó el borde de la escena, revelando una figura que emergía por detrás del grupo. Era una mujer, con una expresión que Valeria jamás hubiera podido imaginar. Las interacciones del universo se duplicaban ante ella, el universo reclamando respuestas que aún no podía entender. La nueva llegada abrió la puerta a lo desconocido, llevando su corazón al borde de la incertidumbre. ¿Era esto lo que habían estado ocultando? ¿Quién era esa mujer y cómo encajaba en la oscura historia que se desplegaba? Valeria se quedó allí, la pregunta latente flotando en el aire, ansiosa por descubrirlo, mientras el eco de su propia valentía pulsaba en sus venas. El caos estalló a su alrededor mientras la nueva figura se hacía más visible. Era una mujer de cabello oscuro y ojos que desprendían una intensidad perturbadora, como si hubieran presenciado más de lo que cualquiera podría soportar. Valeria sintió que su corazón se aceleraba, no solo por la súbita llegada, sino por la creciente tensión en el aire. ¿Quién eres?, preguntó Valeria, incapaz de desviar la mirada de aquella mujer. La extraña sonrió suavemente, y por un breve momento, todo pareció calmarse. Soy Elena, respondió, su voz tenía un tono melódico que contrastaba con la dureza del momento. Y creo que tengo información que tú y Andrés necesitan si están listos para escuchar. Andrés frunció el ceño, la desconfianza surgiendo de inmediato. No puedes estar aquí, dijo, pero su voz no era tan firme. Había un matiz de curiosidad detrás de su preocupación. Elena se acercó un paso, su mirada fija en Valeria. Lo que traigo va más allá de los secretos que llevamos arrastrando. Ustedes están conectados por un hilo que ni siquiera comprenden. Valeria sintió un escalofrío recorrerla. Ese hilo del que hablaba parecía ser la misma esencia de su relación con Andrés. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblando con cada palabra. Los hombres del grupo, aún en posición desafiante, intercambiaron miradas. La tensión era palpable, como un hilo estirado que podría romperse en cualquier momento. Elena continuó sin titubear. Lo que saben de ti, de Andrés, y de su pasado, es solo la punta del iceberg. Hay secretos que ambos han ignorado, por miedo a lo que podrían hallar. Pero la verdad trae consigo una liberación, aunque su costo sea alto. Valeria sintió como si un peso le cayera sobre el pecho. ¿Liberación de qué?, preguntó, cruzando los brazos en defensa. Elena miró a Andrés antes de responder. Ustedes han sido parte de una historia más grande, una pérdida, una paternidad no reconocida, y un legado que se niega a permanecer oculto. Las palabras de Elena resonaron en el aire como un trueno en la distancia. Valeria sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Paternidad? ¿Legado? Las imágenes de su vida juntos pasaron por su mente como un rápido destello. Andrés se pasó una mano por el cabello, visiblemente angustiado. No puede ser, dijo,
pero sus ojos buscaban la verdad en los de Valeria, como si ella tuviera las respuestas. Elena dio un paso más cerca, el rostro serio. Si no confrontan esto juntos, el pasado no solo los alcanzará, los destruirá. Sus secretos están conectados de maneras que apenas comienzan a entender. Valeria respiró hondo, la incertidumbre pesaba en su estómago. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Por qué lo haces? No podía permitir que la emoción llevase el control de sus palabras. Porque yo también fui parte de ese pasado, confesó Elena, su expresión tomando un giro interesante entre la tristeza y la resolución. Y dependo de que ambos reconozcan la verdad para poder avanzar. La atmósfera estaba cargada de electricidad y el momento colisionaba entre lo imposible y lo inevitable. Nadie se atrevió a romper el silencio. De repente, un grito resonó a lo lejos, interrumpiendo el tenso intercambio. El grupo de hombres, momentáneamente distraído, se volvió hacia el caos que se generaba entre la multitud en la plaza. La confusión reinó y, en ese instante, Valeria vio la oportunidad. Andrés susurró, sintiendo la urgencia en su corazón, ¿estás dispuesto a saber la verdad? Él dudó, pero su mano encontró la de ella, y sintió cómo la conexión ardía entre ellos. Sí, respondió, la voz firme aunque quebrada. Elena sonrió, pero su mirada estaba llena de presagios. Bien. Pero deben estar preparados, lo que viene no será fácil y podría cambiarlo todo. A medida que una multitud se agolpaba cerca, el estruendo de nuevos secretos acechando en la esquina, Valeria supo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para afrontar la tormenta, pero antes de que pudieran dar un paso hacia adelante, un grito resonante cortó la tensión en el aire. Las primeras palabras que Valeria pudo captar fueron, es un hijo, y su corazón se detuvo. ¿De quién hablaban? ¿Cómo encajaba esto en el rompecabezas que aún no había comenzado a resolver? La revelación estaba a punto de desnudarse en su propia realidad, y en la búsqueda de la verdad, la vida del pasado los iba a perseguir. El aire se sentía diferente. Las sombras del pasado empezaron a cobrar vida justo cuando Valeria escuchó el grito. Es un hijo. Esa frase retumbó en su mente, como un tambor desbocado que indicaba que todo lo que sabía estaba a punto de cambiar. Miró a Andrés y vio el pánico en sus ojos. El misterioso hombre que había sido la puerta a la verdad, Elena, se encontraba a su lado, listos para enfrentarse a lo que se avecinaba. Pero el caos de voces en la multitud estaba por descontrolarse. ¿Podrían ellos encontrar respuestas entre tanto ruido? Andrés, ¿de qué se trata esto? Su voz fue un susurro cargado de ansiedad. Él la miró, buscando reconectar en medio de la confusión. No lo sé, respondió con un tono apesadumbrado, pero creo que tiene que ver con mi pasado. Las miradas de dolor que compartieron eran un eco de una historia oculta, de secretos que amenazaban con estallar. Valeria sintió que esas verdades estaban atrapadas dentro de ellos, esperando ser liberadas. Un grupo de hombres del que se había vuelto a hablar estaba acechando. Elena, con su mirada firme, se impuso ante la incertidumbre. Debemos alejarnos de este lugar. Hay demasiadas miradas, demasiadas razones para que no nos escuchen. Valeria sintió la urgencia en su voz, empujándola a moverse. Con un asentimiento, Valeria tomó la mano de Andrés, su abrazo fue un ancla en la tempestad. Mientras caminaban, se preguntó si alguna vez podría liberarse del peso que esta verdad traía consigo. Cuando encontraron un café tranquilo, lejos del bullicio, se refugiaron en una mesa en la esquina. Los cuatro se sentaron, la tensión palpable. El aroma del café recién hecho impregnaba el aire, pero Valeria no tenía otras cosas en mente que las palabras que se avecinaban. Dime, ¿qué está ocurriendo?, dijo Valeria, mirando a Andrés. ¿Eres un padre? Hay un niño. Él se quedó en silencio por un momento, como si las palabras tuvieran un peso más allá del fatídico momento. No lo sé. Pero lo que sé es que he estado huyendo de un pasado que me persigue y que te involucra. La confusión envolvió a Valeria, pero la conexión que sentía con él la mantuvo sentada e inquisitiva. ¿Cómo más podrían estar conectados? Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con un conocimiento profundo. Ambos han estado atrapados en el juego de su historia, un juego que comenzó mucho antes de que se conocieran. Hay un legado familiar que involucra las decisiones que tomaron sus padres. Un legado que no pueden ignorar. Las palabras de Elena hicieron eco como un tambor en el corazón de Valeria. Pero, ¿quién es el hijo?, cuestionó, tratando de unir los puntos. Ella sentía que un frío se apoderaba de ella, como si toda la oscuridad del pasado volviera a asomarse. Andrés la miró, las sombras de la angustia cruzando por sus ojos.
Mi madre se contradijo con el pasado que nunca conocí. Ella me obligó a dejar todo atrás para proteger a una familia que nunca entendí. Valeria, puedo haber sido parte de algo que podría lastimarte más de lo que pensé. Los sentimientos de Valeria eran una montaña rusa, entre la preocupación y el deseo de proteger aquello que había creído seguro en su vida. No es justo, Andrés. Pero hay algo que todavía no comprendo. Si hay un hijo, ¿por qué no lo supiste antes? No me dejaron saberlo. Mi madre tuvo sus razones y siempre me ocultaron la verdad. Pero ahora está en el aire, revelándose a través de mí, respondió él, apretando los dientes. Elena interrumpió, su voz firme y sincera. El tiempo se está acabando. Lo que no dicen podría costarles más que la vida que creen que han construido. El ambiente se llenó de un silencio tenso entre ellos. Valeria sabía que el camino hacia la verdad no sería nada fácil. Pero lo que sabía era que necesitaban enfrentarlo, y que su futuro dependía de ese momento. Estoy lista para enfrentar lo que venga, pero no puedo cargar con esto sola. Su mirada se dirigió a Andrés, conectándose con él, sintió que la valentía ya no estaba sola. Ambos se enfrentaban a sus demonios, y la posibilidad de construir un futuro radiante podría estar más cerca de lo que imaginaban. Valeria se dio cuenta de que su amor por Sofía la había convertido en una fuerza inquebrantable. Aquel era el momento de aferrarse al presente, recreando la historia desde el principio. La esperanza brillaba a través de sus lágrimas, un recordatorio de que había un futuro por delante, uno en el que podían descubrir la verdad del hijo que una vez pudieron haber tenido y lo que significaría para ellos. La revelación estaba en el aire, solo necesitaban encontrar el valor para tomar esa última decisión que podría cambiar sus vidas por completo. Valeria respiró hondo, sintiendo la calidez de la resolución surgiendo en su interior. Se enfrentarían a lo que se avecina, porque en sus manos llevaban la posibilidad de reescribir una historia que había permanecido oculta por mucho tiempo, pero antes de que pudieran actuar, un teléfono sonó, interrumpiendo el tenso momento. Era Laura, que había salido por un momento, apareciendo en la puerta del café. ¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando? Valeria se dio cuenta en ese instante de que el círculo se había cerrado. La verdad, a pesar de la incertidumbre, sería el salto de fe que están dispuestos a tomar. Todo está a punto de cambiar, le aseguró a sus amigos. Estoy lista y ustedes. Todo se sentía diferente. La luz al final del túnel, aunque difusa, empezaba a brillar con esperanzas. Valeria sabía que este viaje hacia la verdad no solo les revelaría el pasado, sino que también abriría una puerta hacia un futuro redentor. Sin importar lo que se avecinara, enfrentarían juntos la tormenta. Y así, el destino avanza, su camino es claro. Cada paso puede ser el que cambie sus vidas para siempre. ¿Tendrían el valor de seguir adelante y aceptar lo que el futuro tenía reservado para ellos? La respuesta está a punto de revelarse en el eco de cada elección que hagan a partir de ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque es importante escuchar de ti. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.